Amado Padre, una vez más delante de ti estamos y delante de ti nos quedamos. Estáticos, emocionados, a la expectativa de todo lo que quieras hablar a nuestras vidas. Por eso desde ya, Señor, ruego que unjas los labios del que va a predicar y que sea tu Espíritu ordenando los pensamientos y las palabras y que sea tu Espíritu quien unja cada palabra y la haga prosperar en los corazones que han de recibirla. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Estábamos hablando la semana pasada acerca de el liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual. Y declaramos que Cristo es nuestro modelo de líder. O sea, no solamente por su retórica, por su verbo, por su mensaje, sino por su propia vida. O sea, modeló, ¿verdad? El perfil de un liderazgo que a Dios agrada. Eso es lo importante. El que a Dios agrada. Y también definimos o recordamos la definición de liderazgo. El liderazgo es la capacidad de influir en otros. Porque un líder influye en otros. Entonces, la capacidad de influir en otros para que estos otros hagan lo que éste considera es su visión. ¿Ok? Eso es liderazgo. La capacidad que tenemos de influir en otros para que otros hagan lo que éste considera es su visión. ¿Sabe que Cristo comenzó su liderazgo llamando a 12 hombres? De eso también hablamos. Y como liderazgo es influencia, tal fue su influencia que estos dejaron su oficio. Mateo de recoger impuestos, casi todos los demás de ser pescadores. Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, todos ellos eran del mismo barrio y dejaron de ser pescadores. Pero tal fue su influencia que sus vidas cambiaron. Su cosmovisión cambió totalmente. De ser pescadores de pececillos, de peces, a ser pescadores de hombres. Eso es totalmente diferente. Su cosmovisión cambió de tener un mundo alrededor del mar de Galilea, ahora a ver el mundo. De ser testigos de él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Imagínense. La cosmovisión cambió, se amplió el espectro a todo el orbe. Tal fue su influencia que aún ellos mismos desestimaron sus vidas como valiosas. Y dieron sus vidas en pro de la visión del reino de los cielos. ¿Ven lo que es un líder? Por eso él es nuestro líder. No es nuestro coaching, no es eso que hablan ahora de liderazgo que influye, liderazgo que no. Los parámetros del mundo no son nuestros parámetros. Él estableció nuevos parámetros a través del modelaje de su vida, nuevos parámetros. Por eso dice él que en el mundo, bueno, los bienhechores se hacen como señores de los que le siguen. Pero él dijo claramente, en el reino de los cielos no será así. O sea que los parámetros son diferentes. Él mostró un modelo diferente. Y también señalamos, en cuarto lugar, que, óigame bien, un acto no define una conducta. ¿Estamos de acuerdo? Un acto no define una conducta. Y mucho menos un carácter. Pero cuando un acto se repite de forma consecutiva, se crea un hábito. ¿Sí? Se crea un hábito. Algunos dicen que cuando uno repite algo de manera secuencial 21 veces, se convierte en un hábito. Pero el hábito, si se continúa, se convierte en una conducta. Y la conducta define un carácter. Por ejemplo,
Un ser compasivo, ese es un carácter compasivo, ¿ok? ¿Qué hace el ser compasivo? Se duele de la necesidad de otros. Como el Señor dijo, vio la multitud y la vio como ovejas que no tenían y tuvo compasión de ellas. Esa es la palabra. Entonces fíjense esto. El hecho es cuando nosotros vemos a alguien con una necesidad, somos movidos a tener compasión de esa persona. Y hacemos algo para suplir su alimento, su vestidura, su necesidad, que cualquiera esta sea. Pero cuando esto lo repetimos de manera secuencial, ya se convierte en un hábito. Y eso va creando en nosotros una necesidad, un peso. ¿Cuál es ese peso? Bueno, un peso tal que cuando veamos a alguien en una condición similar no podemos ser indiferentes. Tenemos un peso que tenemos que... Yo recuerdo que una vez estaba con la hermana Judith Prieto. Ellos tenían un ministerio en vida de su esposo con los niños de la calle. Y a mí me sorprendió tremendamente. Porque íbamos un sábado subiendo, ¿cómo se llama ahí donde está la 4D? Monseñor Adams. Ahí subiendo por la Monseñor Adams. Bueno, hermano, mire, esa dama vio un niño entre los jardines que hay ahí, de tantas matas que hay. Y dijo, pastor, ahí están. Y casi se tira la camioneta para ir a buscar al niño. Y socorrerlo. Y traerlo. Y ayudarlo. Hay una compasión en su carácter. Ya no puede ser el mismo. Entonces, el liderazgo se refleja a través de el carácter. O sea, la conducta. O sea, nuestras obras. ¿Qué hacemos? Y eso es lo que vamos a contrastar en esta secuencia de mensajes. ¿Cuán grande o pequeña o cómo podemos medir la influencia de Cristo en medio de nuestras vidas? De su liderazgo, ¿cuánto ha influido para modificar nuestro carácter y que sea semejante al de Él? ¿Me copian? Ese es el propósito general. Consideramos también dos cosas, dos aspectos. Uno, la santidad de Cristo. La santidad de Cristo. Voy a citar varios versículos en Lucas 1:35. Desde antes de nacer ya estaba preestablecido cómo sería su carácter y su naturaleza. Respondiendo el ángel le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, ¿qué dice? También el santo ser, santo en su condición física como hombre, santo en toda su naturaleza, en su espíritu, el santo ser será llamado Hijo del Altísimo. Santo. En otro pasaje que le leí la semana pasada en Hebreos 7 dice, porque tal sumo sacerdote, 7:26, Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, 2 puntos. ¿Y cómo lo tipifica? Santo. Santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores. Hechos más sublimes que los cielos. Bueno, ahí tienen los poetas para que escriban una canción. Hechos más sublimes que los cielos. Y por último, en Romanos 1:3 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. O sea, Jesucristo era santo. La santidad de Cristo estaba en sus palabras.
O sea, no usó un lenguaje vulgar, sino delicado, santo, apropiado. Su conducta fue de tal manera que la voz del cielo se dejó oír. Dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. O sea, un hombre o una mujer que vive una vida santa quiere decir que es una vida apartada de lo malo. Y una vida consagrada para agradar a Dios donde quiera que esté. Un concepto que dijimos en cuanto a la iglesia, y es que la iglesia no es la que se congrega solamente los domingos en la mañana. La iglesia es la que está toda la semana en el apartamento, en la casa, en el trabajo, en el supermercado, en la industria, donde quiera que esté la iglesia. Donde quiera que vayamos, representamos el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Y en eso tenemos que estar claros. Entonces quiere decir que esa influencia de Cristo no solamente se manifiesta en el contexto del desarrollo estructural y vivencial de la iglesia, sino que se manifiesta en lo particular, donde quiera que estemos. ¿Sabe por qué? Porque Él no nos la puso fácil para nosotros. Nosotros hubiésemos querido otra cosa, pero Él sabe lo que hace. Su liderazgo fue tal que Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y dijo, continuó diciendo, el que me sigue no andará más en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso es liderazgo. Pero entonces también en el Sermón del Monte dijo, en el verso 5:14, dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Me están oyendo todos ustedes? Los que han recibido a Cristo como Señor, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo, no los domingos en la mañana. Ustedes son la luz del mundo, porque aquí todo el mundo alumbra. Esto es un candelero, esto es un volcán. ¿Me entiendes? Aquí no hace falta luz. Hace falta allá afuera donde hay tiniebla. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahí es donde hace falta que la luz alumbre, ya, ¿verdad? O sea, en el vecindario. ¿Me entiende? ¿Cómo le conocen a usted el vecindario? Ahí están los fanáticos que viven ahí en esa casa. Los evangélicos esos no se fueran de aquí ya pronto. En el trabajo. Oye, pero el evangélico ese siempre llega tarde. Oh, puede ser. Oh. Primerito. Amén. Primero, el informe, primero, el mejor informe, el mío. Luz. Esa es la iglesia. Un adendum ahí. Y la segunda característica, además de santo, de nuestro Señor Jesucristo es que fue obediente. Ah, qué cosa. Eso ninguno de ustedes lo tiene. Porque nuestra naturaleza es contraria, ¿se acuerdan? Adán y Eva desobedecieron. Entonces el ADN del ser humano es desobediente. O sea, ¿se acuerda cuando su mamá le decía no salga? Bástase que se prendiera el carro, que saliera a sonar a la puerta para que no. Mamá nos castigaba. La disciplina que ella ponía es que si yo peleaba con mi hermano Gustavo, que era lo que siempre peleábamos, se meten al cuarto los dos y no salen hasta que se pongan de acuerdo. Eso parece Philly 66. Al cabo rato, fíjense, nada más que, mire, mamá, tengo ganas de ir al baño. Aguante. Póngase de acuerdo primero con su hermano. A veces dan ganas de hacer así en el medio de la iglesia, ¿verdad? Métanse ahí en el cuarto.
Entonces, la obediencia de Cristo la señalamos en Filipenses capítulo 2, ahí se lo leímos. Filipenses 2:7 dice, hablando de Cristo, Pablo dijo, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y muerte de cruz, no cualquier cosa. Lo decimos rápido y se lee rápido. Pero allá en Getsemaní él estaba sudando gotas de sangre. Porque él sabía lo que era morir en la cruz. Y él sabía que tenía que pasar por ahí. Porque se los dijo anteriormente. Es necesario que bajemos a Jerusalén y yo sea entregado y sea muerto. Pero él dijo claramente, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, obediente. Entonces, Cristo es nuestro modelo de obediencia. Primeramente, obediencia a la palabra de Dios. Permítame remachar sobre esto porque yo les mandé a estudiar Mateo 5, 6 y 7. Amén, también es un amén, ¿verdad? Yo les mandé a estudiar eso. Y que trajera de ahí los mandamientos que están ahí. 21, 27, 29, bueno, ya. Con que cumpla 20 va sobrado. Va por encima de cualquier promedio de creyentes en las congregaciones. Hermano, mire, para ser obediente hay una condición previa. ¿Cuál? Que tiene que haber un mandato, una orden. Porque ¿cómo se mide la obediencia si no ha habido una orden? ¿Y cómo yo voy a obedecer las órdenes si no las conozco? Por ahí se me levanta un abogado y me dice, el desconocimiento de la ley no excusa de su cumplimiento. Nosotros estamos llamados a ser gente sedienta, hambrienta, deseosa de la palabra de Dios, ¿me entiendes? Que esa palabra nos llene a nosotros. Pero voy a extender la misericordia una semana más. Lea Mateo 5, 6 y 7. Léalo. No, usted no me hace ningún bien a mí, se lo hace usted mismo. Porque, mire, la palabra tiene que penetrar, no solamente aumentar la piel, no, la dermis, no, meterse más adentro. La palabra sigue entrando hasta el tuétano, como espada de doble filo. Entonces, en conclusión de esta introducción y repaso de la semana pasada, la pregunta que es, ¿qué tanto ha influido estas dos características o estos dos virtudes de Cristo en nuestras vidas? La de ser santo en un mundo que nada, para nada es santo. De ser santo, de ser luz en medio de las tinieblas y también de ser obediente entre una sociedad totalmente contraria, adversa a la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos que ser diferentes. O sea, el que es tiene que apartarse. Cada quien vea lo que va a hacer con su propia vida. Pero el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y la palabra de Dios busca. El que es de Dios no puede estar quieto. Si Cristo nos llamase y requiriese que demos cuenta de nuestra administración, de nuestra mayordomía, ¿qué hemos hecho con los mandatos que Él nos ha dado? La pregunta es, ¿qué responderíamos? Y esa fue la pregunta que hace un rato les hice. ¿Cuánto ha influido el liderazgo de Cristo en mi vida? El señorío de Cristo en mi vida. Déjenme recordarle esto.
Jesucristo solamente es Salvador de aquellos de quien Él es Señor. Si no es Señor, no es Salvador. Pero Él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os mando? Entonces, el siervo, que verdaderamente Jesús es su Señor, es aquel que está atento a lo que su Señor manda hacer. Y es diligente en hacerlo. Ok, vamos al mensaje de esta mañana. Jesús, el líder veraz. Jesús, el líder veraz. Una tercera virtud que quiero resaltar en medio de ustedes acerca de nuestro Señor Jesús y su liderazgo es que siempre hubo en su boca verdad. La pregunta es, ¿quién de nosotros no ha mentido en su vida? Todos hemos mentido, seguramente. Pero nosotros vamos a copiarnos de Él y vamos a imitarlo a Él. Amén. Isaías 53:9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, dice así, ¿verdad? Ni hubo engaño en su boca. O sea, cuando habló la verdad. Nuestra boca es inmunda. Ha hablado mentira cualquier cantidad, ni las contamos. Pero él, como dijo Isaías, él extendió el fuego del altar y lo puso en la boca del profeta. Para que dice, esto ahora con esto es quitado tu pecado. Bueno, no nos pasó a nosotros igual que al profeta, pero el efecto es el mismo. ¿Por qué? Porque la sangre que Cristo derramó en el Calvario nos limpió nuestra boca inmunda de todo engaño y toda mentira, para que ya no andamos como andábamos antes. Si es que, permítame el sí condicional, si es que realmente Cristo es el Señor en nuestras vidas. Porque Él dijo claramente, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. El que hace. Mateo 5, 6 y 7. La voluntad de mi Padre. La verdad, hermano, la verdad es luz. Y como hijos de luz tenemos que hablar verdad. Yo sé, pastor, pero es que mire, tú sabes que, qué sé yo. Yo soy vendedor y entonces los vendedores tenemos alguna. Yo le voy a decir una cosa, pruebe. Y si no se le da la venta, sacuda la sandalia, coge el polvo de la suela de sus zapatos. Y le voy a decir por qué. Todo experto algún día fue un aprendiz. ¿Sí o no? Todos aprendimos alguna vez. Hoy es necesario aprender a decir la verdad donde quiera que vayamos. Y si nos ejercitamos en esto y conformamos de hablar verdad entre nosotros, ensayemos aquí, entre nosotros decir la verdad se convertirá en poco tiempo en un hábito. Y si mantenemos eso para honrar a nuestro Señor, se convertirá en una. Y la conducta reflejará un carácter veraz. De un hombre que habla verdad, de una mujer que habla verdad. De un anciano que habla verdad. Y les voy a decir por qué. Vengan conmigo a Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo 12.
versículo 22. Yo le voy a invitar a usted que lo lea. ¿Está ahí en la pantalla? Todavía no. Ya hasta que llega. 1, 2, 3. Ahora sí. A ver, al unísono. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Por qué mi hijo amado en que me contento, tengo complacencia? Porque su boca habla verdad. ¿Quién se bebió una cerveza ayer? No, no levante la mano. Pastor, ¿y qué tiene que ver una cerveza con esto? Sinceramente. Porque hace 43 años. Mire, yo vengo de Maracaibo. Soy originario de Barranquilla, Colombia. Entonces allá es la Costeñita y el Águila. Y aquí era regional y polar. Porque somos gente de costa y la temperatura siempre es sobre 35. Pero cuando la misericordia de Dios vino a mi vida, y la gracia inefable del Altísimo me cubrió, y su poderosa voz me llamó un 31 de diciembre, de ahí en adelante jamás supe a qué sabe eso. Una vez fui con mi esposa a Los Roques. Y usted sabe, ahí lo atienden a uno muy bien y lo llevan en una lancha. Y lo dejan en un islote como de 4x4. Que no suba la marea de eso uno, porque un islote así, un playón así. Y yo, Dios mío, ¿a qué hora vienen? Y le dejan a uno una caja de anime con hielo y le dejan 4 cervezas y le dejan agua y algo que comer ahí, un snack. Aquí nadie nos ve. ¿Cuál es el problema? Epa, aquí hace calor. La brisa, el yodo que pasa en la brisa da sed. Y no puedo beber agua en la playa. O sea, pero había algo dentro de mí que decía no. Porque no es no para siempre. Así que ahí se quedaron las 4 cervezas. No lo digo por alabarme nada, sino simplemente decir, ejemplo como puede ser un ejemplo sencillo de nosotros poder decir que no, porque a lo mejor usted dirá, pero bueno, ¿qué tanto, pastor? ¿Por qué estigmatiza una cerveza si eso no sé qué? Y hasta todos esos argumentos. Usted se toma una copa de vino que tiene 13 grados y la cerveza tiene 7. O sea, ¿qué tanto una cerveza? Está estigmatizada, satanizada, pobrecita, conduélase. No, hermano. Es que no es cuestión de la cerveza, es una cuestión de conciencia. Es una cuestión de relación. Es una cuestión de decir, voy a tratar de ser fiel en esto que... Entonces, hermano, mire, nada es imposible. Dice el proverbista, dice, los labios mentirosos son... Uy. ¿Usted sabe lo que es abominable? Un vómito es algo que el cuerpo rechaza, saca. Es algo que se mira de lejos, no se toca. Bueno, dice, los labios no son los labios del caimán, sino los hombres y las mujeres de labios mentirosos. Eso es lo que quiere decir aquí, ¿ok?
Los hombres y las mujeres de labios mentirosos son detestables delante del Altísimo. Pero los que hablan según verdad son su contentamiento, son su alegría. Yo le he enseñado a mis discípulos así: diga la verdad, cueste lo que cueste. Este segundo caso está en Juan capítulo 8. Les ubico en el contexto. En el contexto Jesús está hablando acerca de la libertad que solamente el Hijo puede dar, que es el que es esclavo del pecado, el que hace pecado, esclavo es del pecado, etcétera, etcétera. Y estos mentirosos, que supuestamente eran discípulos que le seguían, dijeron la primera mentira: jamás hemos sido esclavos de nadie. Mira, habían sido esclavos de los asirios, de los babilónicos, babilónicos caldeos, de los medo-persas, de los griegos, y actualmente eran esclavos de los romanos. O sea, no habían sido esclavos de nadie. Es más, mejor me hubiesen dicho: no sabemos lo que es libertad. Porque en algunos espacios en el tiempo hemos podido ser libres. Luego le dijeron: nuestro padre es Abraham. Y si vuestro padre fuese Abraham, los increpó y le dijo: la obra de Abraham haríais. Y al final dijeron: un solo padre tenemos y es Dios. O sea, no hallaban cómo. Si vuestro padre fuese Dios, mire lo que dice aquí: me amaríais, porque yo de Dios he salido. Ahora ubíquese en el 42, por favor. Si vuestro padre, Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje y por qué no podéis escuchar mi palabra? Agárrese en la silla ahí lo que van a decir. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Wow. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. Así que cuando mentimos, ¿a quién honramos? Un liderazgo tiene que fundarse, ¿verdad?, en el modelo que Cristo nos dio. O sea, hablar verdad entre nosotros. Hablar verdad. Versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Mire esta osadía, mire. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién de vosotros dice: yo le he mentido, él me ha mentido? ¿Quién de vosotros? Párese alguno, sí, dígame: yo le he mentido. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Wow. Por eso a Jesucristo había que apedrearlo. ¿Quién aguanta eso? ¿Quién aguanta a alguien que le diga eso? Por eso ellos le dijeron: no decimos que este es samaritano y que tiene demonio. Y en otra oportunidad, más abajo le dice: tomaron piedras para lanzárselas y apedrearlo. Y dijo: ¿por cuál de las buenas obras que os he hecho me vais a apedrear? Y ellos le respondieron: no por las buenas obras que has hecho, sino por lo que dice tu boca. Porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios.
por la blasfemia de tu boca. Pero sí es la verdad. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si Él habló verdad, la verdad tiene que estar en nuestra boca. No solamente en el contexto de la iglesia, sino donde quiera que nos encontremos. Que sea dicho de ese hombre que va ahí: ese es un hombre veraz. Yo nunca lo he hallado a él en una mentira. ¿Quién es glorificado? Usted se esponja. Claro, nuestro ego se esponja, ¿verdad? Pero ¿quién es glorificado? ¿Y para qué estamos aquí en él? Para traerle gloria a él. Necesitamos líderes que hablen verdad en medio de nosotros. Yo le voy a decir una cosa: en medio del contexto de la iglesia hay un liderazgo, sí, pero necesitamos que esos líderes sean hombres santos, sean hombres obedientes a la palabra, sean hombres en cuya boca no haya engaño. Pero no solamente disgregue la iglesia ahora y llévela a donde quiera que vaya, a los pueblos, a las ciudades, entonces a la industria, al comercio. Pero cuando usted hable con alguien y cuando usted se vaya, diga: ese hombre habla verdad. Definitivamente ese es un hombre santo. Esa es una mujer santa. Amén, pastor. ¿Sabe por qué? Cierro con esto el punto número 1. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque aún hoy, a pesar de 3 puntos, todo lo que puedan decir, todavía hay hombres y mujeres que dejan buen testimonio porque son cristianos. No porque se publicitan como cristianos, sino porque la gente dice: hay un verdadero cristiano. Y esto es de gran estima. Venga conmigo a Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés capítulo 10. El verso 1 dice así: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. ¿Está oyendo? Las moscas muertas, cuando caen, ¿verdad?, en el perfume del alquimista, del que prepara el perfume, dice: el perfume del perfumista hace heder todo el aroma. Así es una pequeña mentira, una locura, en el que es estimado como sabio y honorable. O sea, un líder. Y Pablo dijo en Efesios 4:24, dice: vestíos del nuevo hombre. Amén. Creados según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Amén. Por lo cual, o sea, esto ya pasó. Por lo cual, desechando, diga conmigo, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de un solo cuerpo, los miembros los unos de los otros. ¿Está claro el mensaje hasta aquí? Redarguye en alguna medida lo que hemos oído en nuestras vidas. Nos alienta, nos edifica.
Punto número 2. El servicio. Voy a aclarar esto y voy a dejarlo como introducción. Una cosa es el don de servicio, que es una manifestación del Espíritu ante cualquier necesidad para que no falte nada en la iglesia. Una cosa es el don de servicio. Pero otra es el carácter de un servidor. El carácter de un servidor es un hombre, una mujer, un joven, un anciano que sabe que tiene un Señor y por lo cual él es un siervo. Pero ¿es siervo para su Señor solamente? No. Sino es siervo para todos los que están alrededor. Les dejaré una introducción del punto número 2 para continuar la próxima semana. Y la introducción es la siguiente. Hay 3 S's. ¿Bueno? 3 S's. Que la mayoría evita y que nadie, en su mayoría, voy a decir en su mayoría, evita. Que son necesarias para el liderazgo de un creyente. Como si fuesen 3 cruces del Calvario. Hay que ir hasta allá. Cada quien tome su cruz y sígame, dijo el Señor. La primera es el servicio. La S de servicio. Aquí nadie se puede creer mayor que nadie, porque nadie es mayor que nadie. Ni el pastor, ni los diáconos, ni los ministros. No somos servidores. Téngannos como servidores. La segunda es la santidad. Porque dice el escritor a los hebreos, porque sin santidad no hay uno que pueda ver a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. O sea, si el pueblo de Dios no se consagra para agradar a Dios, no van para el baile. No se vista que no va. ¿Me entiende? Cuando venga el rapto, usted va a quedar como los Teletubbies, así, brincando. Llévame. Tiene pies de plomo, no salta. Ríase porque después llorará. Y la tercera S es el sacrificio. La santidad no suena bonito. El servicio, difícil. Y el sacrificio, ya él pagó, ¿para qué más sacrificio? Entonces, ¿por qué dijo Pablo, haced pues morir lo terrenal en vosotros? Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en... Si hay un sacrificio, hay que matar a alguien. Porque no hay sacrificios. Por eso dijo, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Esas reacciones destempladas, ese verbo que parece espada de doble filo, pero no es santa, sino carnal. Esas pasiones desordenadas, eso tiene que pararse ahí. Párese ahí. Porque si queremos agradar a Dios, así no sirve. Si queremos, así no va por el baile. Te engañaron. No, es que la fe, te engañaron. Tiene que haber el desarrollo de un carácter porque somos hechura suya. Tiene que haber un carácter de Dios en cada uno de los creyentes. Tiene que haberlo. Tiene que haber una influencia del modelo de Cristo en nuestras vidas. Tiene que haberlo porque Él es el Señor. Y dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra mirada está en Él, nuestro modelo es Él. A Él seguimos. ¿A quién seguimos?
Nosotros no tenemos jamás nadie que seguir. No seguimos a un líder político, no seguimos a un líder militar, seguimos a Cristo. Servicio, santidad y sacrificio. Si el mensaje de hoy ha servido para edificar su vida, yo le invito a ponerse en pie para orar por usted y tener la bendición final. Amado Dios, delante de ti me presento para interceder por este pueblo, por estos hombres y mujeres que tú escogiste hoy para que oigan tu palabra. Tu palabra, Señor, santa, perfecta, verdad, eterna, luz. Tu palabra que ha entrado por sus oídos, ruego que sea sembrada en sus corazones para la transformación de aquella obra que un día comenzaste. Tu palabra que es viva y eficaz, tu palabra. La transformación no depende de edades ni de condición económica o social. Tu palabra depende del poder de tu Espíritu Santo. Haga tu palabra aquello para lo cual la enviaste. Y que la bendición tuya sea con cada uno de los que están aquí. En el nombre de Jesús. Amén.